2019, 4.880 jóvenes menores de edad asistían a la ayuda del IAFA para poder dejar de consumir algún psicotrópico. En el 2020, esta cantidad se redujo en un 50% debido a la pandemia. No necesariamente, según dicen los expertos, por dejar de consumir, sino porque no han estado interesados o no se ha localizado a ellos. Pero nos explica Eddie Marchena, doctor de Casa Jaguar del IAFA, qué es lo que está ocurriendo. Muy buenos días, Eddie. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien y preocupados a la vez, don Eddie. Bienvenido y empezamos con la información. Precisamente nos preocupa, al igual que al IAFA, yo creo, y a todas las autoridades que tienen que ver con la juventud costarricense, estas cifras que arrojan una caída del 50% en las consultas por consumo de drogas. Algo muy importante, un dato muy importante que nos refleja también otra arista en la que la pandemia ha golpeado. En el comunicado que mandan desde las autoridades del IAFA, afirman que esta caída del 50% no tiene nada que ver con la caída del consumo, sino más que todo de asistencia. Pero que sea usted, don Eddie, quien nos explique un poco sí, claro, a qué se debe esto y por qué estas cifras. Ok, es importante aclarar algunas cosas, ¿verdad? Con respecto a todo el impacto que ha tenido la pandemia en Costa Rica y en el mundo entero, ¿verdad? Sin lugar a dudas, los servicios, dependiendo de cuáles sean, también se ven afectados. Cuando se hace el comunicado, pues se piensa también en aclarar un poquito que esa caída del 50% de las consultas, específicamente por consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes, de ahí a nosotros nos preocupa en gran medida. ¿Por qué nos preocupa? Nosotros no podemos hablar ahorita de que el consumo ha aumentado y ha disminuido, porque en este momento estamos en una transición donde los números nos van a terminar dando ya detalles, pero a futuro, porque hasta ahorita estamos registrando desde que inició esto de la pandemia. Pero sí hemos podido tener tangibles que las consultas han disminuido en gran cantidad. Entonces hemos tenido que estar aplicando estrategias, ¿verdad? Estrategias de todo tipo, alianzas con organizaciones, incluso con instituciones del Estado, para poder recordar al pueblo, incluso comunicaciones directas con pacientes que dejaron de asistir, para recordar la necesidad y la importancia de tener una continuidad con el tratamiento que se había iniciado, o incluso personas que se captaban antes, por ejemplo, por medio de los colegios que han dejado de estar asistenciales. Era una de las formas como nosotros podíamos captar a esas personas que estaban como sospechosos o que estaban iniciando un consumo. Ellos no lo referían a nosotros. Entonces, al estar ahora más en casa, desde luego que también hemos dejado de captar por ahí. Pero también, o sea, aparte de las estrategias es precisamente reactivar por medio del Ministerio de Educación, del PANI incluso también, todas aquellas personas que ellos puedan tener un alcance, pues hacerlos llegar inmediatamente. Yo quiero aclarar, y esto es importante que todos lo tengamos muy claro, el hecho de que nosotros hagamos el comunicado hablando de la caída del 50% en las consultas no está diciendo que el consumo ha bajado. Es importante que esté claro eso. Ahora, no nos atrevemos en este momento a decir que tampoco ha aumentado. Estamos precisamente en esa recopilación de datos para poder dar números en su momento. Y ahora sí, basándonos en lo cuantificable, poder hablar que a partir de que inició la pandemia, pues podemos ver que ha aumentado o que ha bajado. Pero eso es números que vamos a plantear posteriormente. Don Eddie, sería muy importante ahora que usted incluso también lo menciona, ¿verdad? La relación que existe entre la disminución de la asistencia de los chicos que han estado recibiendo el apoyo y la pandemia. Usted habla de que el curso lectivo tiene mucho que ver, pero para entender un poco más esta relación que existe, IAFA, MEP, pandemia, caída en asistencia, tal vez explicar un poco la dinámica que esta iniciativa ha tenido desde su origen, cómo se detectan a los chicos que consumen drogas,
si hay un registro, si ellos mismos son quienes acuden por ayuda, cuál es la dinámica que se ha brindado durante todo el tiempo y qué ocurre una vez que se suspende el curso lectivo o que por lo menos se pasa a la virtualidad y entonces ese contacto quizás no es tan directo. ¿Cómo se mantiene o cómo se ha mantenido con el otro 50% que sí está asistiendo? Sí, explico como de manera general. Nosotros tenemos muchas maneras de captar a las personas cuando vienen aquí. Por lo general, los chicos o las chicas, cuando presentan algún tipo de conducta sospechosa o que los padres ya identificaron que consumen, pues ellos son traídos a la consulta precisamente para hacer una evaluación general y poder determinar qué tipo de apoyo requieren. Esta es una manera como nosotros podemos captar y es por medio del núcleo, ¿verdad? Cuando existe el núcleo y cuando tenemos ese apoyo que nos pueda dar luces de que existe alguna sospecha de, ¿verdad? Nosotros no solo utilizamos al núcleo familiar o digamos al encargado o al responsable, sino que también nos basamos en la comunidad. Hay diferentes formas de captar también, pero una de ellas, pues desde luego es el Ministerio de Educación, ¿verdad? La institución pues tiene en gran medida un sinnúmero de horas durante la semana donde puede ver conductas y comportamientos de las personas menores de edad, ¿verdad? Entonces aquí nosotros hemos podido tener de ahí un gran aporte desde el Ministerio de Educación porque ellos muchas veces han logrado identificar. Entonces, cuando los identifican, los captan, los traen inmediatamente. No los trae tal vez directamente los empleados o los funcionarios del Ministerio de Educación, sino que a través de las familias hacen que ellos vengan acá. Muchas veces por medio de referencias, ellos derivan a la persona menor de edad con algún tipo de explicación del por qué lo están haciendo. Ahora bien, no solamente el Ministerio de Educación, como les decía también, el PANI es otra de esas instituciones también que trabaja muy de la mano con nosotros, que cuando hay a alguna persona menor de edad dentro del sistema, pues entonces ellos también a través de protocolos que ya tienen ellos, entonces nos derivan a los pacientes, vienen aquí con funcionarios del PANI, se realiza una evaluación y la idea es poder realmente también ver si las personas en ese momento están requiriendo de algún tipo de apoyo. Nosotros no solamente las personas que están en consumo activo, sino que también ofrecemos atenciones donde podemos dar educación al respecto, ¿verdad? Entonces, son esas personas incluso que ya han tenido tal vez contacto con personas que consumen, todavía no han tomado la decisión de consumir y de ahí son personas que les podemos nosotros en ese momento brindar muchas estrategias también antes de que tomen la decisión de consumir para postergar que ese inicio del consumo sea tan pronto, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos también en este momento enlaces directos con organizaciones no gubernamentales también, en las cuales también nos apoyamos y son personas que muchas veces también vienen a la consulta por alguna necesidad específica, por alguna sospecha o incluso a veces consultando sobre manejos que no tienen, ¿verdad? Entonces, o que no han sido, digamos, por lo general las personas a veces cuando se habla del tema del consumo de sustancias, lo satanizan mucho, se asustan, se angustian y no tienen a veces herramientas cómo poder manejarlo. Entonces, de todo este tipo de educación, acercamientos que tengamos con las personas que tienen a cargo personas menores de edad, pues a nosotros nos va a favorecer montones. Ahorita nosotros también sabemos que, por ejemplo, parte de las estrategias que se activaron, por ejemplo, con el Ministerio de Educación fue que se creó un servicio en línea, se llama Aquí Estoy, el cual ofrece atención también como de primeros auxilios, por así decirlo, psicológicos a estudiantes y familias con respecto a situaciones que se presentan, digamos, específicas, ¿verdad? Igual es importante que toda la población sepa que nosotros continuamos trabajando, nosotros no hemos cerrado desde que inició la pandemia, o sea, nosotros continuamos trabajando.
los servicios de Casa Jaguar, en este caso para personas menores de edad, siguen abiertos y disponibles al público. Nosotros trabajamos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Nosotros contamos con varios programas aquí. Hay un servicio de valoración, que es el servicio que está, digamos, abierto, en el que usted puede llegar y la persona en ese momento se atiende según el cupo o las personas que vengan, esa demanda. Contamos con un servicio, un programa de ambulatorio intensivo, que ya es más específico para un perfil de esa persona menor de edad. Tenemos también un tipo de consulta externa, donde también derivamos a ciertos perfiles y familias. Contamos también con un programa residencial, que ese ya es un programa específico establecido tanto de hombres y de mujeres. Entonces, nosotros seguimos trabajando, o sea, nosotros no hemos disminuido, digamos, ni horarios, ni personal, ni mucho menos. Al contrario, más bien hemos activado nuevas iniciativas a través de redes sociales, incluso nos hemos puesto en contacto directo con las personas, tomamos los expedientes, vemos los contactos que hay y nos ponemos en contacto con aquellas personas menores de edad que dejaron de asistir a la consulta, con los encargados, y empezamos a interactuar para poder promover que se retome la consulta nuevamente. Doctor, hay datos muy interesantes y lamentables también. Yo creo que toda la comunidad adulta de este país deseara, y creo que en el mundo en general, deseara que no existiera ni un joven ni un menor de edad que haya tenido o debido tener contacto con el consumo de drogas y de sustancias que no son parte de lo normal entre los jóvenes menores de edad. Sin embargo, en Costa Rica, y según datos que ustedes lanzan, las cifras, a pesar de que se redujeron, no por una cuestión meramente positiva, sino como usted lo dice, ¿verdad?, por la falta de asistencia, siguen siendo grandes. En el 2019, según datos que tengo, 4.880 jóvenes asistían o tenían problemas con el consumo de sustancias psicoactivas. Y en el 2020, 2.479, de los que ustedes tienen como registro de asistencia al programa de Casa Jaguar. Estos datos preocupan muchísimo, pero también preocupan muchísimo aquellos otros que no están dentro de las cifras, no están dentro de las actas y que no han tenido esa posibilidad de acercarse. ¿Cómo poder enviar un mensaje a los padres de familia, a los responsables de estos jóvenes, para que tengan también esa apertura y esa posibilidad de acercarse y ayudar a muchos que también lo están necesitando y que no han tenido ese contacto? Bueno, con respecto a esto, hay muchas, hay circunstancias que han llegado a lamentablemente afectarnos también. El cierre de algunas regionales ha sido parte de esto, ¿verdad? Que ha limitado mucho el que podamos tener ese alcance a nivel regional de esta atención, ¿verdad? Entonces, eso que usted menciona en este momento con respecto a que hay personas que no han tenido alcance a llegar al servicio, ahorita con el cierre de esas regionales, es aún más complicado, ¿verdad? Entonces, desde luego que existe más barreras que nos impiden llegar a esas personas que tienen incluso de dificultad de trasladarse. Nosotros tenemos en este momento algunas estrategias, dentro de eso subsidiar el que puedan trasladarse hasta los servicios que en este momento están abiertos, pero a veces es bastante complejo todo eso de los traslados. Lo que usted menciona ahora con respecto a las cifras que son alarmantes o que son preocupantes, aún así sea una persona, es bastante preocupante. Sin embargo, yo creo que más que preocuparnos, debemos de empezar a accionar con respecto a toda esta atención que necesitamos, que sea una atención que que vaya dirigida a un proceso terapéutico adecuado. A mí no me preocupa que lleguen 2.000 personas, porque si de esas 2.000 personas estamos logrando
llegar hasta esa región donde existe alguien que tal vez no es que ya tenga una dependencia, por ejemplo, pero ya inició su proceso terapéutico, me parece excelente que logremos captarla. Entonces, que sigan subiendo esos números, me parece más bien que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, hay que intentar enfocarnos en el proceso de captación, como bien lo están mencionando. O sea, tenemos que ser muy efectivos y eficientes en el poder llegar hasta todos esos lugares que por una u otra razón se complica. Nosotros quisiéramos que, por ejemplo, o sea, esta atención pueda ser completa a la población que lo está necesitando. Intentamos de todas las maneras posibles y créame que estamos trabajando en estrategias para poder tener alcances mayores. Las cifras posiblemente siempre nos van a estar preocupando porque, como lo mencionó usted ahora, o sea, va en ascenso. Incluso hay cambio a veces hasta de tipos de sustancias, ya no es tal vez aquella la que era prioritaria en el 2018, como lo puede hacer ahora en el 2021, alguna de las sustancias. O sea, ha ido cambiando muchas cosas, ¿verdad? Esto no es algo estático ni definido. Yo sí creo que nosotros como institución hemos intentado poder generar acciones específicas para poder llegar a esa atención, independientemente de dónde sea, que se genera mucho tipo de barreras, como le mencionaba antes, o alguna limitantes, pues sí, eso yo creo que siempre va a suceder y lo que intentamos hacer es precisamente trabajar en todas esas debilidades que tenemos para poder alcanzar una mayor atención. Y créame que muchas de esas personas que a veces tienen dificultad para trasladarse, son personas que también ocupan, o sea, a veces posponen o priorizan otras cosas antes que la atención que se pueda brindar. Y yo creo que esta atención es tan prioritaria como cualquier otra. Perfecto, doctor. Ya por último, solamente recordarle a todos los que nos están viendo y escuchando cuáles son esos contactos y cuál es esa asistencia brevemente que ustedes pueden brindar a esos jóvenes que realmente están necesitando de una ayuda, de un consejo, de una palabra que les haga cambiar un poco el rumbo de su futuro. Yo, bueno, considero que es muy importante trabajar mucho en la prevención. Es importantísimo trabajar en la prevención, postergar hasta donde nosotros más podamos el tener ese primer contacto con las sustancias. Siempre va a ser una de las recomendaciones más fuertes que podemos dar. El acercamiento, digamos, el poder tener ese primer contacto con el IAFA, tal vez no verlo desde una manera tan restrictiva ni que estamos con ese señalamiento. Más bien invitamos a las personas menores de edad que salgan de ese mito de muchas tal vez conversaciones en las que han estado y que les han hecho ver que el IAFA es como esa institución que me va a regañar. O sea, nosotros queremos que tengan una percepción diferente del IAFA. Estamos trabajando en esa imagen precisamente. Nosotros queremos que tanto las familias como las personas menores de edad puedan tener ese primer acercamiento y que no sea esa experiencia desagradable. Quisiéramos que nos den esa oportunidad de poder entrar a sus casas y independientemente si la persona tuvo un contacto con la sustancia, si esa persona ya ha tenido varios contactos con la sustancia o si esa persona tiene años de estar en contacto con esa sustancia. Nosotros no estamos aquí para hacer ningún señalamiento ni tampoco para llegar al punto de discriminar. Incluso a veces los chicos, yo entiendo que muchos vienen con muchas resistencias a asistir. Las personas incluso, aunque ya tengan una condición de consumo continuo, a veces no reconocen que realmente requieren de una ayuda.
En el momento que están aquí, intentamos tal vez hablar realidades basados, ojalá, en evidencia, no en supuestos ni en lo que me encontré de primero en Internet, sino basarnos en evidencia real, donde le podemos explicar tal vez que ese tipo de consumo que está teniendo le puede generar una serie de consecuencias o el tipo de consumo tiene riesgos mayores a corto, mediano y largo plazo. La idea es poder funcionar dentro de toda esta sociedad como parte de un apoyo, que las familias sientan que realmente nosotros estamos dándoles más bases para que puedan seguir criando a sus hijos y hijas, ¿verdad? Entonces, no queremos que se siga percibiendo al IAFA desde esa parte restrictiva de que nosotros vamos a regañarlos o que la atención que nosotros brindamos va siempre en contra de todas las posturas que traigan, porque creo y siento que hay muchísimas cosas buenas también alrededor de esas personas. O sea, no solamente es la parte del consumo, que la parte del consumo es algo muy importante y que vamos a empezar a trabajarlo, sí, pero hay otro montón de cosas que rodean a esas personas menores de edad. Entonces, de ahí, pues, nosotros aquí desde la sede central, pues, más o menos ya les hablé un poquito de ese horario, que es de 7 a 3 de la tarde. Las regionales también están con una disposición y yo creo que pues todos tenemos una línea de acción parecida, similar y siempre pues anuentes a poder escuchar y ver cuáles son las necesidades reales de tanto de la familia como de las personas menores de edad y ver de qué manera podemos ayudarles. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Con gusto, para servirle. Gracias a ustedes por el espacio. Sigo siempre diciéndolo. Creo que todos estos espacios que ustedes nos dan la oportunidad para poder llegar a las casas, para nosotros son importantísimos y de verdad agradecerles una vez más a ustedes. Gracias nuevamente a Eddie Marchena por esta información tan importante. En medio de la polémica concluyó el conteo de votos en Perú, dándole la victoria a Pedro Castillo. Ya regresamos con la información internacional.